Presentación de un libro, Torrelavega en el siglo XVIII, Sociedad, Economía y Política, de Miguel Ángel Sánchez Gómez. Yo creo que es una de las facetas que los políticos podemos destacar, y yo creo que es muy importante de cara a la perdurabilidad de estos estudios de nuestra historia, de nuestra pequeña historia de ciudad. Una pequeña historia importante para nosotros, que la enmarcamos dentro de esos 120 aniversarios de la constitución de la ciudad de Torrelavega, que se cumplen en este año 2015, y que desde la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana nos parecía que era un hito, un evento muy importante, el hecho de que diéramos a conocer, de que divulgáramos la historia de Torrelavega, una ciudad pujante, una ciudad importante, una ciudad con una historia que, además de crear esa gran ciudad, también ha supuesto una reivindicación por el mantenimiento de la personalidad y de las características de cada uno de los barrios y de los pueblos que han compuesto esta ciudad y que ha llegado a hoy en esta ciudad segunda de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y creo que el trabajo que Miguel Ángel viene realizando junto con la Universidad de Cantabria en numerosos pueblos y municipios de Cantabria, Torrelavega no debía de quedar al margen. Él inició hace tiempo el estudio de Torrelavega en el siglo XVIII y creo que este trabajo es la culminación también de un proceso que para la ciudad es importante, conocer nuestras raíces, unas raíces que desde luego lo que pretendemos es que se proyecten al futuro y que aviven ese futuro, ¿no? Por lo tanto, gracias a la Universidad de Cantabria, gracias especiales a Miguel Ángel Sánchez por el trabajo que viene haciendo y por que se refiere a Torrelavega, y yo creo que tenemos que sentirnos satisfechos con ello. Es un trabajo que creo que va a ser magnífico y que viene a aportar unos mayores datos de conocimiento a la ciudad de Torrelavega. También hay que destacar la participación de Manuel García Campiza, un profesor de Torrelavega que ha colaborado en las imágenes y en las pinturas que suponen también un aliciente para el libro. Y, yo creo que todo ello hace un conjunto que lo que representa el libro, no sé si Miguel Ángel me corregirá, pero desde luego lo que representa es una fotografía de Torrelavega en el siglo XVIII, de los pueblos, de las personas, de a qué se dedicaban, cuál era un poco el origen de su actividad comercial o laboral, y por lo tanto yo creo que es un material muy bueno, que además aderezado con los topónimos de muchos lugares que nos van a ser conocidos, y que desde luego pues para mí es una satisfacción la presentación del libro, que en probablemente uno de los últimos actos, o el último acto que mañana a la tarde presentaremos en la capilla, porque los demás están en el salón de actos, que era la antigua capilla del Marqués de Santillana, pues los demás lugares municipales estaban ocupados. Pues para mí será una alegría y será un buen recuerdo de un paso por la política, que desde luego ayer, cuando acabábamos y aprobábamos el acta del último pleno, pues creo que daba las gracias, pedía disculpas por los fallos que hubiéramos podido tener, pero desde luego en el bagaje personal creo que ha sido 8 años importantes, y que para mí han supuesto pues quizá el abrirme a la ciudad, el tratar de aportar algo y tratar de mejorar un poco lo que la convivencia, el futuro para esta ciudad necesita. Creo que deseo a todos los políticos mucha suerte, porque va a ser la suerte de los ciudadanos, y espero que estén a la altura de las circunstancias, no solo el día 13, sino durante 4 años y mucho más. Gracias. El libro es un retrato de cómo era Torrelavega a mediados del siglo XVIII. Si tenéis el libro, hay 3 partes. Lo que es la sociedad en la que se incluyen. Es la primera vez que en un libro de historia de Torrelavega se incluyen todos los pueblos. Están aquí los 11 que conformaban la jurisdicción. Falta Coicillos ya es del municipio de Cartes. He trabajado con la configuración municipal actual. Y entonces ahí veis la población que tenía cada uno de los pueblos. Hago especial énfasis en un fenómeno
que me ha llamado mucho la atención, no me ha sorprendido, pero sí que por su dimensión, pues sí merecería ser destacada, que es la de migración, la importante migración, hay más por ahí, la importante migración que había de gente de Torrelavega, Pierro, Lestanos, Lobio, Barreda, etcétera, a lugares tan remotos como Manila, como Michoacán, México, Veracruz, Acapulco, y luego, por supuesto, en la península, pues La Corte, Cádiz, Jerez, Zafra, había 3 personas de Lobio. Zafra es un sitio importante porque es el punto de donde partían los rebaños merinos de Extremadura, yo no sé qué, bueno, eran alojeros. Bueno, la inmigración también está muy... Si veis en la página 30, hay un dibujo de Manuel García Campiza, esa es la portalada que hay en Ganzo de la familia Carriedo, y los Carriedo eran de los plutócratas más ricos de Nueva España, de México, y lanzaron hacia aquí una fortuna de más de 1 millón de reales, que era como decir el Producto Interior Bruto de Torrelavega durante 20 años, solamente que lo lanzaron en un... Así que hay alguien que... Bueno, hay aquí dibujos interesantes de Viérnoles, de Thanos, de Barreda. Después hago efectivamente un análisis socioprofesional, punto por punto, o sea, vecino por vecino, a qué se dedicaban y cuánto ganaban, cuánto era su salario anual, las propiedades que tenían, las propiedades territoriales, los ganados, los censos, es decir, los préstamos que habían hecho, quiénes eran los ricos, quiénes eran los pobres, las principales familias. Algunas de ellas todavía resuenan. Aquí todavía hay restos, los Velarde, los Castañeda, los Ceballos, los Ruiz de Villa, etcétera, etcétera. Esa sería la primera parte. La segunda parte me parece que es bastante más original, porque hablo de política. Alguien puede decir, bueno, había política en el siglo XVIII, no había partidos políticos, pero sí que había política. Y aquí vemos que están bajo el control de la duquesa del Infantado, porque sabréis que Torrelavega, la jurisdicción de Torrelavega dependía de la Casa Ducal del Infantado a través de Leonor de la Vega en finales del siglo XV. Bueno, pues los Infantado aquí todavía siguen mandando, pero mandan a través de unos personajes interpuestos que son los que controlan realmente la vida económica y la vida política de Torrelavega. Y estamos hablando entonces otra vez de los Velarde, de los Ceballos, de los Castañeda. Y manejan la vida política y la economía con mano dura, vamos, con castigos, etcétera, y también se ven, hay casos y ejemplos para que veáis que tampoco es nada nuevo bajo el sol, ni nuevo en subsole, pues el tema de la corrupción. También en el siglo XVIII, pues había un uso discriminatorio de la justicia, se falsificaban los pesos, las medidas, se imponían sin permiso del rey o sin permiso de lo que sea el Infantado nuevos impuestos, se protegían unos a otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esta historia que os estoy comentando viene reflejada aquí de manera muy sintética, porque tengo que decir que la cantidad de datos ya que hay en la red es tal que más que un libro de historia de Torrelavega tenía que haber hecho una enciclopedia de historia de Torrelavega con toda la cantidad de ahí. Y luego lo que decía Pedro García Carmona, pues es que creo que es interesante que la gente pueda comprobar cómo se llamaban y sobre todo cómo se apellidaban los cabezas de familia, que son de los únicos que hay datos en el catastro de la Ensenada. Hay datos de la mujer, de los hijos, pero no se sabe cómo se llamaban, cómo se apellidaban, etcétera. Solo aparece el cabeza de familia, hay viudas también que son cabeza de familia. Y casualmente pues nos encontramos con que vamos a ver a gente tan señera que todavía los apellidos todavía se conservan. Yo conozco todavía Velardes, conozco Ruiz de Villas, conozco Ceballos, Castañedas no conozco, y precisamente aparece varios antepasados del autor de los dibujos, García de la Campiza. Entonces, todo esto, pues yo creo que a la gente le puede interesar bastante, a pesar de que Torrelavega, después de las sucesivas oleadas migratorias, pues muchos de estos apellidos se han perdido, pero aquí se conservan. Y hay otra cosa que no se había hecho todavía en Torrelavega, que es tengo una lista exhaustiva de todos los topónimos por concejos, y todavía resuenan algunos. Cuando aparecen en la prensa que se va a hacer un polígono industrial en las excavadas, pues ahí aparece también las excavadas en su correspondiente concejo. Y después tengo algunas cuestiones un poco más humanas, y voy acabando, y es, por ejemplo, para que se vea que el proceso migratorio no fue una carrera de éxitos donde todos volvían millonarios, pues resulta que aquí tengo unos testimonios verdaderamente enternecedores de personas que tuvieron problemas con la emigración. Sobre todo los que más problemas tenían con la emigración eran las esposas de los emigrantes que se quedaban aquí. Las solían pasar, hablando coloquialmente, canutas, porque no todos
mandaban dinero a expuertas, como los Carriedo, sino que a veces lo que mandaban eran recibos de deudas. Entonces la viuda o la mujer tenía que pagar esas deudas vendiendo tierras, que precisamente es lo que se había querido evitar, perder el patrimonio. Luego, una cosa mítica que ha aparecido alguna vez en la prensa incluso, pues es la famosa herencia de los Carriedo, que incluían un cuarto de tonelada de plata labrada en distintos objetos litúrgicos que se envía a la iglesia de Ganzo. De eso ya no queda nada, además nadie sabe cómo ha desaparecido esa plata, que eran obras de arte sin ninguna duda. En fin, he querido recrear la época de Torrelavega en mediados del siglo XVIII y la segunda mitad del siglo XVIII, de tal manera que, si os dais cuenta, yo pongo al principio en el prólogo, en la introducción, que el libro se tenía que haber titulado Torrelavega antes de ser Torrelavega, porque no cualquier parecido con realidad, con aquella realidad actual es pura coincidencia. Entonces, una cuestión también, he querido destacar el papel de Viérnoles. La gente se piensa que Torrelavega siempre estuvo a la cabeza de la jurisdicción. En aquellos tiempos se podría haber dividido la jurisdicción en un centro económico, que era Viérnoles, y en un centro político, que era Torrelavega. Entonces, bueno, eso es lo que he tratado de reflejar.